Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Ramón Rodríguez Chacín, fundador del Movimiento Quinta República y también del Partido Socialista Unido de Venezuela. Formó parte de su dirección nacional. Fue ministro del Interior y Justicia en 2 oportunidades durante la presidencia del comandante Hugo Chávez. Coordinó la denominada Operación Emmanuel para la liberación de los rehenes o de las rehenes colombianas Clara Rojas y Consuelo González. Trabajó también en las negociaciones para la liberación del empresario venezolano secuestrado Richard Bulton, que fue secuestrado por paramilitares colombianos. Fue gobernador del estado Guárico cuando obtuvo más del 73% de los votos. Eso fue en el año 2012. Es graduado en Ciencias Navales, cursó estudios en Ciencias Administrativas, Seguridad y Defensa, así como también en Ciencias Políticas, donde obtuvo un doctorado. Actualmente es comisionado especial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para los asuntos de paz en Colombia. Paz que es también la de Suramérica y Venezuela. Bienvenido, almirante Rodríguez Chacín, ¿cómo está? Excelente, Oscar, muy bien. Gracias por la invitación para compartir. No, siempre bienvenido. Creo que hoy usted es noticia. Recientemente lo acusaron, una ONG, Fundarredes, lo acusaron de tener vínculos con la guerrilla colombiana, de establecer vínculos y articulaciones con la guerrilla colombiana, el ELN y la FARC principalmente. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Bueno, Oscar, yo creo que Venezuela, el pueblo venezolano y Latinoamérica en general merece conocer la verdad en este caso. Este es un caso de geoestrategia y es un caso que atenta directamente contra la estabilidad de nuestro país. Forma parte de un plan macro que yo creo que vamos a tener oportunidad en nuestra conversación de tocar eso. Esto no es un hecho aislado, no es un hecho aislado y por eso es necesario informar, dar la información necesaria. Que tengo vínculos con la guerrilla, claro, si ese es mi trabajo, como tú lo acabas de decir. Y desde hace 20 años, ¿no? Desde hace 20 años, sí. Mi trabajo empezó hace 20 años precisamente con vínculos con esa guerrilla que ya estaba en Caracas. Cuando asume nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, en el 2000, en el 99. El 99. Ya en ese año estaba la guerrilla presente y tenían Colombia, 37 venezolanos estaban secuestrados por los grupos guerrilleros. Las familias habían perdido esperanza porque el gobierno de Colombia no los iba a colaborar. Y los gobiernos en Venezuela, de la derecha, ¿no? indiferente porque eso era en Colombia que estaban. Chávez me comisionó para sacar a estos 37 venezolanos. Allí empezó mi contacto con la guerrilla. Saqué a los 37 venezolanos y los entregué a su familia sin costo. No tuvieron que pagar ningún rescate. Fue una tarea, una de las primeras tareas, fíjate, poco conocida entre las muchas que hizo Chávez por su pueblo. No solamente es la liberación de esos rehenes, sino es contribuir con la paz. Precisamente de allí salió, Oscar, y eso es bueno que eso se sepa, el compromiso de estos grupos colombianos, la FARC y el ELN, que ellos tienen su guerra en Colombia, tenían su guerra en Colombia, y su guerra era en Colombia, y la guerrilla decían ellos que necesitaban financiarse. Bueno, toda guerra necesita financiamiento, pero no en Venezuela. Eso se logró y a partir de ese momento ni FARC ni ELN han vuelto a secuestrar ningún otro venezolano. Es un logro importante entre los muchos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y es una tarea estratégica por parte del Estado venezolano. La paz en Colombia significa también buena parte de la paz en Venezuela y en Sudamérica. Sí, la paz en Colombia es la paz en Venezuela y es la paz en la región. Nosotros estamos realmente, aunque no es nuestro deseo,
pero estamos nosotros muy afectados, se puede decir que hasta involucrados, porque esos grupos operan en Colombia y nos afectan a nosotros. Claro. Pues desestabilizan la frontera, ¿no? Totalmente, sí. Y eso es parte de esa estrategia geopolítica que ojalá podamos tocar. ¿Cuál fue la contribución de Venezuela en los acuerdos de paz? Bueno, Venezuela... Usted fue un protagonista fundamental, ¿no? Totalmente. Mira, los acuerdos de paz no son solamente lo que se conoce, la fase pública. Nosotros comenzamos a trabajar el proceso de paz de la FARC en el 2008, a solicitud del gobierno de Colombia. Nosotros tenemos pues todas las informaciones, todas las solicitudes oficiales que se cursaron a nivel de presidentes y a nivel de altos comisionados de paz de Colombia para nosotros, por escrito todo. En el 2008 empezamos conversaciones secretas entre altos personeros del gobierno de Colombia, altos ministros, altos niveles de gobierno vinculados directamente al presidente de Colombia. Santos mandó una ocasión a su mismo hermano, en otra ocasión mandó a su cuñado para que lo representaran aquí en Venezuela, y además de altos funcionarios. Esas conversaciones fueron secretas durante 4 años. Empezamos en el 2008 y apenas en el 2012, 4 años después, es cuando se pasa a la fase pública de ese proceso de paz. O sea que ese proceso de paz duró del 2012 al 2016, más los 4 años secretos. Esos 4 años nos reunimos en Venezuela, secretamente, y se sabe que se hicieron esas reuniones porque yo lo estoy diciendo ahora. El Estado colombiano estaba consciente, estaba informado acerca Lo de todas estas solicitó tareas. formalmente por escrito en conversaciones con nuestro presidente, y además de eso por escrito, exigíamos por escrito las solicitudes, y yo conservo toda esa foto que muestra los denunciantes. Esa foto que muestra... Y la presentan como reciente. Por supuesto, esa foto fue en La Habana y es otro proceso, es el proceso del ELN. El proceso del ELN comenzó una fase secreta a solicitud del gobierno de Colombia. También condujimos esa fase secreta en Venezuela y después pasamos una parte en Ecuador. Eso lo solicitó el gobierno de Colombia por escrito, formalmente, a nivel de presidente y a nivel de altos funcionarios. Estuvieron viniendo a Venezuela a tratar ese proceso secretamente. Luego incorporamos nosotros, a solicitud de las partes del gobierno de Colombia y de la guerrilla, incorporamos a representantes diplomáticos de varios países, Noruega, Cuba, Ecuador, y siguieron siendo secretas esas conversaciones, la mayoría de ellas en Venezuela. Los acuerdos que se lograron para pasar a la fase pública son conocidos como los acuerdos de Caracas. Exacto. Entonces, todos estos comandantes que salen en esa foto y muchos más, tenemos fotos con ellos. Nosotros como diplomáticos venezolanos, representantes de Venezuela... Se acostumbra a tomar fotos de esas reuniones como constancia, ¿no? No es mucha costumbre, pero en esas reuniones sí tenemos fotos, estuvieron ya en la fase abierta, fotos, esas fotos, por cierto, que publican son de la fase abierta. Claro. En esa fase abierta estuvieron representantes del clero, del episcopado colombiano, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, tenía su representante allí también. La comunidad europea, los países europeos tenían representantes, amigos del proceso que se acercaban, y hay fotos con ellos y con la guerrilla, con los miembros de la guerrilla. Tenemos fotos en palacios presidenciales, con los presidentes de la República, con miembros de esas delegaciones y nosotros. Eso es un asunto estratégico que se trataba de acuerdo con diferentes países. ¿Qué pretende esta ONG Fundarredes y su director Javier Tarazona? ¿Qué pretenden con estas acusaciones infundadas? ¿Qué plan hay detrás de estas acusaciones? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Le preguntaba, almirante, ¿qué pretende estas ONG, el señor Javier Tarazona, con estas acusaciones infundadas? Bueno, eso forma parte, manipuladas, sí, descontextualizadas. Eso forma parte de un contexto más amplio, de un contexto geopolítico. Eso forma parte de los planes de dominación del imperio norteamericano, que lo ejerce acá en Venezuela a través de Colombia. El gobierno de Colombia es una ficha del gobierno colombiano. Tanto que Estados Unidos, en sus planes de dominación, tiene
fronteras móviles, llaman ellos, eso es parte de su doctrina. ¿Qué Esas consiste en las fronteras fronteras móviles de los Estados Unidos, ellos consideran que Venezuela es una amenaza contra su proceso de gobierno y de dominación en el mundo. Contra su seguridad nacional. Su seguridad nacional, no porque nosotros podemos compararnos con ese gigante que son los Estados Unidos, económica, militarmente, sino porque el ejemplo que nosotros damos de ser un país libre, de ser un país independiente, de ser un país que ejerce su soberanía, eso no es conveniente. También el petróleo, las riquezas que nosotros tenemos, el gas, esas riquezas son necesarias para ellos sostener su sistema de vida. Entonces usan esa cabeza de playa, es más que una cabeza de playa, es un territorio con su gobierno aliado de los Estados Unidos, históricamente lo ha sido así, usado para propiciar desestabilización en Venezuela. El objetivo es recuperar a Venezuela como parte del área de influencia de los Estados Unidos, ¿no? Ese es el objetivo estratégico. Y los recursos de Venezuela. Y la riqueza. Los recursos, la riqueza que tiene Venezuela. Entonces, estos señalamientos que hace, pero de una manera, en verdad, sin tomar sin ninguna seriedad, forman parte de ese plan. Esas fotos, como te decía, pues son totalmente justificadas y tenemos fotos de todo tipo con funcionarios altos diplomáticos, incluido Colombia, de eso. Pero en este momento estamos en un cambio de estrategia de los Estados Unidos para con Venezuela. La estrategia normalmente de los partidos republicanos, una estrategia dura, el caso de Trump, que fue representante, malhadado representante de esa línea política de los Estados Unidos, fracasó, que era crear en Venezuela violencia, mediante la violencia ellos lograr sacar a este gobierno y este sistema de gobierno que el pueblo venezolano se ha dado. Eso les fracasó. Ellos lo están reconociendo ahora con todas sus palabras abiertamente que fracasó. Están en un cambio de estrategia. El cambio de estrategia es primero por el fracaso que han tenido ellos y segundo porque entra un gobierno demócrata que es otra forma. Son los mismos objetivos, no cambian, no nos llamemos engaños. Siguen considerando que Venezuela, que Cuba, que Nicaragua, que los países que quieren ser libres son amenazas para ellos. Sus mismos objetivos, pero tienen otra forma de hacerlo. Entonces, pareciera que ellos están buscando ahora crear inestabilidad dentro de Venezuela con otros métodos. Y estas acusaciones forman parte de esa estrategia. Estas acusaciones engranan perfectamente dentro de este sistema. Desasosiego, intranquilidad. Sí, porque no son aisladas. Vamos a recordar lo que nos informaba nuestro presidente de Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ayer. Eso es un solo plan que está encuadrado y no estoy hablando de efectos hipotéticos. Yo trabajo en ese tema, he estado 20 años trabajando en ese tema. Eso está vinculado a ese ataque paramilitar que hicieron en el estado Apure. Esos grupos paramilitares está vinculado a este esquema que propone y que lleva adelante el gobierno de Colombia. Está vinculado a las bandas armadas que tenemos en algunos lugares de Venezuela. Esas bandas entran dentro de los planes norteamericanos. Como fuerzas paramilitares, ¿no? Como fuerzas paramilitares. Y no lo están inventando ni aquí en Venezuela. Ya lo hicieron en Siria, ya lo hicieron en el Líbano, ya lo hicieron en Libia, ya lo hicieron en Irak y hasta en Vietnam, pues si nos vamos a remontar más lejos, pero eso tienen ellos ya doctrina escrita, tienen manuales de procedimiento de cómo hacerlo. Entonces, en Venezuela tienen tiempo ensayándolo. Estas bandas armadas son financiadas por los Estados Unidos a través de esa ONG en unos círculos perversos. Tanto los nuevos, puedo poner algunos ejemplos desde los años 70, 80. Todos los venezolanos seguramente recordamos a Oliver North, ese sistema Irán-Contras, donde ellos traficaban con drogas, los norteamericanos, la DEA, traficaban con drogas para financiar un apoyo que estaban dando a una facción dentro de Irán y al mismo tiempo revertían el dinero de las ganancias del tráfico ilegal de armas, de tráfico de drogas y lo invertían en Nicaragua, cuando estaban los contras nicaragüenses, Edén Pastora, el comandante Cero, que funcionaban contra a esa revolución nicaragüense. Eso es un modelo, o sea, eso es un ejemplo de este modelo que es una práctica consuetudinaria de los Estados Unidos.
Aquí en Venezuela estamos hablando de los grupos paramilitares que son esos ampones. Esos ampones ellos los preparan y en poco tiempo los pudieran tener simulando que es un ejército venezolano. Fíjate, cualquiera de seguridad diría, bueno, aquellas fincas de Actaria, aquellos paramilitares, ¿cómo 20 paramilitares van a tumbar un gobierno? No, no son 20 paramilitares. Ellos pueden de una manera rápida, con sus planes, crear desasosiego en todo el país, uniformar a miembros de esas bandas y hacerlo ver que son como lo han hecho en otros países. Yo tengo pruebas de que en los ataques del Alto Apure y parte en el Bajo Apure también, por ese grupo paramilitar, hay que tener muy claro que ese Frente 10 Martín Villa es un frente paramilitar. Eso no es ni siquiera de las viejas FARC. Su jefe, Arturo Páez, se llamaba Jerónimo. Jerónimo fue un comandante de la FARC que desertó y se llevó dinero y recursos y luchó contra la misma guerrilla, se metió con los paramilitares, aliados con los paramilitares, es objetivo y era objetivo de la guerrilla para fusilarlo por desertor y por traidor. Estuvo preso, 14 años duró preso en los pabellones de paramilitares, en las cárceles de Cómbita, en la cárcel La Picota, donde había pabellón de paramilitares y pabellón de guerrilleros. Ese Arturo Paz estaba con los paramilitares, era vocero de los paramilitares inclusive. Y el gobierno de Colombia lo saca con una manera fraudulenta. Cuando comienzan a liberar en el proceso de paz de la FARC, empiezan a liberar a guerrilleros, fue parte de los acuerdos. Allí sacaron escondido, como haciéndolo pasar por guerrillero, siendo más bien un objetivo de los guerrilleros, Arturo Páez. Y Arturo Páez, en poquitos meses, estaba fundando ese frente, 10º Frente Martín Villa. Antes existía allí un 10º Frente de la FARC de Marulanda, que se llamaba Guadalupe Salcedo. Ese Frente Martín Villa, de la noche a la mañana, gasta millones de dólares en armamento, en equipo, en comunicaciones, en vehículos. ¿De dónde lo saca? ¿De dónde sacó Arturo Páez? Y la izquierda, hasta la izquierda colombiana, bueno, lo que se llama izquierda colombiana, esa izquierda colombiana rechaza totalmente a Arturo Páez. Y digo izquierda porque ese es otro tema que no voy a entrar en eso. Hay como una dimensión militar o paramilitar que intenta desestabilizar, desinstitucionalizar, generar rupturas, desasosiego dentro de las Fuerzas Armadas, incluso alimentar una eventual explosión social. Pero ¿cómo quedan los procesos electorales que también están respaldando o está respaldando en este momento la nueva administración norteamericana? Pero me responde por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Estamos conversando con Ramón Rodríguez Chacín, comisionado especial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para contribuir con la paz en Colombia, que es la paz en el continente. Le preguntaba acerca de la dimensión política de esta estrategia que persigue derrocar al gobierno bolivariano, pero sobre todo que persigue reincorporar a Venezuela en el área de influencia norteamericana. Le preguntaba sobre esa otra dimensión que tiene que ver con la articulación con partidos políticos de derecha como Voluntad Popular, con ONG como Fundaredes, ¿no? que la Fiscalía recientemente los señaló como promotores del terrorismo, promotores del odio y de la desestabilización. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo encaja la estrategia militar con la estrategia electoral ciudadana que pretenden estas ONG? Sí, esto tenemos que, para entenderlo, hay que irnos también al plano geopolítica internacional. Comentaba hace un momento los objetivos de los Estados Unidos al declarar a Venezuela como una amenaza contra su seguridad y los objetivos que ellos fijan dentro de esa política, dentro de esa estrategia, no cambian con los republicanos ni con los demócratas. Son exactamente los mismos objetivos. Solo que algunos tienen una manera más dura, los republicanos, más frontal, de tratar de resolver el problema y les ha fracasado. Y otros, los demócratas, tienen una forma más suave en apariencia, pero en verdad es más dura porque si tú analizas a los presidentes demócratas que han pasado por Estados Unidos, han originado y han propiciado mayor cantidad de guerras y de muertos que los mismos republicanos.
Entonces ellos con una cara, con una faz de un poco más flexible y más blanda, en realidad son más duros. Dentro de esa estrategia, ellos se dan cuenta que los republicanos fracasaron, que el hecho de querer por la vía frontal y de violencia sacar a estos gobiernos que no son convenientes para sus planes imperiales, no les funcionan. Entonces, están tratando en este momento de adaptar un nuevo método para lograr sus mismos objetivos. Dentro de ese nuevo método, encuadra esas mismas técnicas viejas que ellos han usado. Ellos están financiando dentro de Venezuela sus grupos subversivos hoy día es el AMPA organizada y eso tienen años preparándolo. Sus grupos subversivos en Venezuela son estos grupos paramilitares que vienen desde Colombia. Como una especie de guerrilla, ¿no? Sí, usan técnicas de guerrilla. Focos de violencia para asediar, comprometer. Usan técnicas de guerrilla y entre las muchas técnicas que usan es tratar de socavar nuestra moral, nuestra disciplina de nuestras Fuerzas Armadas, usar el dinero del narcotráfico y proveniente de las ONG también. Eso es un hecho conocido y ha sido publicado y investigado en diferentes ocasiones por muchos autores, cómo ellos quieren propiciar los gobiernos que le convienen a los Estados Unidos a través de financiamiento de la ONG para hacer el trabajo de socavar, de tratar de crear neurosis dentro, y para seguir la línea de nuestro amigo Jorge Rodríguez, psiquiatra, para crear esa neurosis dentro del pueblo venezolano, porque están en el mundo, aparte de esos cambios en los Estados Unidos, el mundo está cambiando muy aceleradamente, la economía ha cambiado, ese proceso que nos tenían de asfixia, de aislamiento total en Venezuela, está cambiando y nosotros con nuestras políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro, que de manera tan sabia, de manera tan acertada, ha sabido sortear estas durezas, estas dificultades que nos han impuesto, la economía se está abriendo, ya estamos, nosotros somos productores de muchos renglones, pero exportadores de uno solo, que es el petróleo. Eso nos los tenían impedido que produjéramos el combustible y que pudiéramos exportar petróleo. Ya se está abriendo en la economía, se nota una luz al final del túnel. Todavía queda un camino que recorrer, pero de la mano de Nicolás Maduro vamos a salir adelante. Entonces, por ese lado, y por otro lado, ven las elecciones. Nosotros estamos abriendo el campo político para las elecciones. Ellos no pueden permitir que nos vamos a consolidar, que nos sigamos consolidando, que sigamos venciendo, como secularmente lo hemos sido desde Chávez para acá. Hemos estado venciendo con todas durezas y todas dificultades. Alguna que otra batalla se pierde, pero las campañas las ganamos y la guerra las vamos ganando. Entonces esa parte económica, esa parte política ha cambiado. Ya hay un sector de la oposición que entendió que no, de manera extremista, no va a lograr, no tiene oportunidad en una democracia como Venezuela de acceder al poder. Y van a elecciones. Entonces, eso les preocupa mucho a los Estados Unidos y a Colombia. Estos eventos intentan deslegitimar también y preparar, los procesos electorales. Y preparar para los procesos electorales. Porque cualquier Estado tiene que responder, tiene que defenderse, protegerte frente a las amenazas insurreccionales y subversivas. Esas situaciones que se pueden generar alimentan las denuncias que hace parte de la comunidad internacional contra Venezuela por violación de derechos humanos, fraude, saboteo. Sí, todo eso es parte de esa guerra psicológica, de esa guerra sucia. Fundarredes, por ejemplo, es especialista, el trabajo de ellos con Colombia, y estoy seguro, yo tengo algún trabajo de eso, y estoy seguro que nuestros organismos de seguridad tienen trabajo de eso. Mira, Fundarredes me llamó la atención desde hace más de un año y pasé esa información a nuestros organismos de seguridad, porque eventos que pasaban en la frontera, repito, es mi trabajo, que yo conozco, que es mi tarea, que lo conozco en profundidad, sucesos que son secretos, inclusive con mercenarios enviados desde Colombia a Venezuela a hacer trabajo sucio en Venezuela, mercenarios colombianos y norteamericanos también, trabajando en Venezuela, secreto, que fracasaron en muchos de esos casos, y eso lo conoce los altos niveles de gobierno en Colombia. El terreno para que eso sucediera lo preparaba Fundarredes. Entonces Fundarredes, su trabajo es, por eso cuando me nombra a mi persona y nombra a mi esposa, nos pone en peligro y nos pone en alerta, porque el modelo que han usado siempre es cuando van a hacer
alguna guerra sucia, utilizan a ellos para que vayan preparando el terreno. Claro. Alguna Vayan maniobra, preparando la opinión pública. alguna maniobra tienen contra mi persona, alguna maniobra tienen contra mi esposa, que la están nombrando. Al igual, decía Jorge Rodríguez ayer, que se habían por adelantado cuando el helicóptero presidencial, de una manera extraña, recibió impactos de balas. O sea, hay muchas preguntas que un especialista se hace. ¿Cómo es posible que un helicóptero presidencial sin escolta en zonas peligrosas? Bueno, cantidad de preguntas. Pero 2 días antes que sucediera el hecho, ya habían comisionado a Fundarredes para que empezara a preparar esa situación mediática, punto de vista mediático. Antes de ese coche bomba, si no lo puso el ELN, como desmintió el ELN que lo había puesto, no ha salido a la luz pública ese coche bomba. Antes que explotara el coche bomba, ya Fundarredes tenía la tarea, eso es la tarea de ellos. Y no nombro a esta persona que está ahorita sub judice, sometido a la ley y a la justicia, y nosotros nos reservamos el derecho también de actuar por los tribunales de justicia, ante esta justicia venezolana, hacer que ese daño que nos está causando con sus calumnias y aparte de las calumnias, del peligro a nuestra integridad, a nuestra seguridad física de nuestra familia. Entre los lugares que él nombra como seguro está nuestra residencia particular, donde Si él habla de unas casas que se utilizan para resguardar a la guerrilla. Allí entre esas casas está mi residencia, está, pues yo soy ganadero, yo trabajo en el campo, está también una finca nuestra también que él la pone como residencia en lugar de los guerrilleros. Esas son investigaciones que se han hecho y se van a seguir haciendo, y allí nunca han estado guerrilleros, por cierto. Jamás, en ninguno de esos sitios. Los sitios que me he reunido nunca han sido los sitios particulares y privados míos. Sí, no solamente la fundación, también algunos partidos políticos de derecha. ¿Qué papel juegan estos partidos políticos como Voluntad Popular en esa estrategia? Pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Estamos conversando con Ramón Rodríguez Chacín, comisionado especial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, para contribuir con los procesos de paz en Colombia. Le preguntaba acerca del papel que juegan los partidos políticos de derecha. Ya vemos cómo las ONG trabajan en tareas de desestabilización, neurotización, confusión, tergiversación, manipulación de la información. De hecho, recientemente el presidente López Obrador, en una reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos, denunció, en el caso mexicano, denunció el rol que están jugando ciertas ONG para desestabilizar a México. Sí, el uso de las ONG. Y los partidos políticos. Y los partidos políticos. Este uso de las ONG como parte de una guerra sucia, una guerra de propaganda, y como parte de financiamiento, es un hecho comunicacional, público. Sí. Anoche mismo nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunciaba y mostraba pruebas de la vinculación financiera que tienen estos partidos de derecha con sus dirigentes en el exterior, que vive, decía él, en un piso de 2.500 euros mensuales. 12.500. 12.500. Dice el presidente de la Asamblea, Jorge. Dice Jorge Rodríguez, pero eso es un hecho comunicacional. El presidente López Obrador, como tú lo decías, el financiamiento de estos movimientos desestabilizadores que hemos tenido en Venezuela, el concierto ese de la frontera de en enero del año 19, o sea, de eso hay bastante evidencia, bastante prueba, y que están saliendo en estos documentos que está publicando ahorita la República Bolivariana de Venezuela a través de su vocero, el presidente de la Asamblea Nacional, que está denunciando. Entonces sí hay pruebas. La vinculación con los partidos de derecha ya se sabe que no son partidarios de métodos democráticos, saben que por elecciones no van a llegar nunca a tener el poder, a tener gobierno. Entonces estos partidos de extrema derecha son altamente perjudicados con nuestro sistema democrático de elecciones, y ellos son el medio por el que las ONG canalizan los recursos para que estos grupos capitalicen los efectos de desestabilización. El financiamiento externo a las ONG está prohibido, ¿no? por la ley venezolana. Pero lo reciben y hay pruebas de eso, y lo han dicho voceros importantes y calificados, inclusive escuchando
las declaraciones de Jorge Rodríguez anoche, se evidencia en eso el financiamiento. Ellos hablan de comprar fusiles. Bueno, y no es que hablan de comprar fusiles, están a la vista, los mostró nuestro comandante en jefe, nuestro presidente Nicolás Maduro, mostró esos equipos, algunos de ellos no los tiene ni nuestra Fuerza Armada. ¿Cómo actuar frente a esos grupos paramilitares que están ya bastante cerca? Bueno, allá hay diferentes vías de aproximación. Uno es la vía militar. Nuestras autoridades militares, nuestras autoridades policiales tienen que hacer ese trabajo como lo están haciendo muy bien. Tienen que enfrentarlo y tienen que detenerlo. Pero también está el trabajo de conciencia política y social de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, que nuestro pueblo sepa que estas personas con dinero mal habido, normalmente proveniente del narcotráfico, proveniente de potencias extranjeras, es precisamente para tomar el gobierno y convertirnos nosotros, a Venezuela, en un país dependiente y un país que entregue sus recursos para que el sistema capitalista se siga fortaleciendo, para que los Estados Unidos sigan sus planes imperiales y en Venezuela los pobres sigan siendo mucho más pobres. Eso quiere decir que a pesar de que hay una nueva administración, digamos más moderada en la Casa Blanca, eso quiere decir que se mantiene la estrategia de la salida violenta, de la salida insurreccional del presidente Maduro del poder y del chavismo del poder. Por supuesto que la mantienen. Y los ataques van donde la dimensión electoral es solo una herramienta más. Es una herramienta. Es una táctica. Que fortalece la imagen de nuestro proceso, porque nuestro proceso es democrático, absolutamente democrático. La idea es deslegitimarla. En Venezuela nunca hubo tanta democracia como hemos tenido a partir de Hugo Chávez para acá. Verdadera democracia, democracia del pueblo, democracia de los de abajo, de igualdad, de justicia social. Pero bueno, como eso nos fortalece, esas elecciones, ellos quieren aprovecharse de esas circunstancias que no pueden detener. Ya ellos están, ante el pueblo venezolano reconoce que ellos están equivocados, que ellos están entregados a gobiernos y a grupos imperialistas exteriores a Venezuela. Entonces ellos quieren aprovecharse de esas elecciones que los perjudica y no la pueden detener. La forma sería crear esa neurosis colectiva que pueden originar, al mismo tiempo socavar nuestras columnas. Nuestras columnas, lo mencionó y nos lo enseñó Chávez durante muchos años, son pueblo y Fuerza Armada. La Fuerza Armada es consciente, tiene otra conciencia, sabe que la forma de ser libre, independiente, de seguir con nuestra línea de nuestros libertadores, de Simón Bolívar, es precisamente con el modelo de gobierno y de revolución que estamos haciendo en Venezuela. Y el pueblo sabe que su única manera de salir de las grandes injusticias sociales es precisamente con un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro, como el que propone la revolución bolivariana. Eso la extrema derecha no puede oponerse por vías democráticas. La única forma que se puede oponer es mediante la fuerza, apoyado por los Estados Unidos y Colombia. Entonces, con ese gobierno de Colombia tratan de socavar nuestra Fuerza Armada, tratan de socavar nuestro pueblo, con diferentes planes que les han fracasado todos. La estrategia también pretende caotizar el país, ¿no? Balcanizarlo también. O sea, provocar una desintegración institucional, una desintegración del Estado, una desintegración territorial. Pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Conversamos con Ramón Rodríguez Chacín, comisionado de la Presidencia de la República, comisionado especial de la Presidencia de la República para la contribución con los procesos de paz en Colombia. La paz en Colombia es la paz de Venezuela y la paz del continente, en buena medida. Les preguntaba acerca de la salida electoral, como no es una estrategia en sí misma, sino parte de unas tácticas, que el objetivo de salida violenta del chavismo y del presidente Maduro del poder se mantiene. En eso está involucrado la balcanización, la desintegración del Estado, al final. Sí, yo creo que la balcanización quizás no lo define completamente, no lo configura, porque balcanización, los Balcanes, y fueron países que se desintegraban, países pequeños con su gobierno, claro, gobiernos serviles y plegados a intereses de potencias mayores. Aquí en Venezuela, lo que ellos están buscando es
si vamos a compararlo con algún modelo, es desafortunadamente lo que existe en México. En México hay estados completos, departamentos completos, donde no existe autoridad, donde ellos tienen las bandas narcotraficantes financiadas por los Estados Unidos, aceptadas por los mismos Estados Unidos, que las han equipado con armamento, con dinero. Y digo Estados Unidos, las agencias oficiales norteamericanas, la DEA a la cabeza. Entonces pretenden crear en Venezuela zonas sin gobierno, zonas sin control, zonas donde no existe la autoridad sino la del paramilitares, es decir, bandas delincuenciales organizadas. Esa zona coincide en muchos casos con los corredores de la droga. Algunas de esas zonas son binacionales, ellos pretenden tener zonas binacionales, ellos el gobierno de Colombia y los Estados Unidos, y por eso el interés de la CIA y el interés del Comando Sur en la frontera colombo-venezolana, para tener zonas binacionales sin ningún tipo de gobierno que favorezca entonces la formación de esos grupos, el financiamiento de esos grupos, la extracción de la droga que mandan para Europa y para Estados Unidos y al mismo tiempo desestabilizar nuestro gobierno. El rol específico del narcotráfico en esta estrategia. El narcotráfico, ya hemos dicho, desde el punto de vista que el narcotráfico es usado para financiar las operaciones sucias de la CIA y de los Estados Unidos, como se ha demostrado en diferentes instancias internacionales. Las ganancias del narcotráfico nos parece fabuloso lo que ganan los narcotraficantes, y lo son, los capos del narcotráfico, pero eso es el 20% de las ganancias del narcotráfico. El otro 80% de las ganancias del narcotráfico va para la banca internacional del capitalismo. Esos se benefician, son los más beneficiados por el narcotráfico y no van ellos a salirse de su financiamiento, sobre todo en esta situación de crisis en la que están viviendo. Pero bueno, su objetivo que tenían y se le está dificultando ahora por las acciones del gobierno bolivariano es crear en Venezuela diferentes zonas que no tengan autoridad, que la autoridad sea los narcotraficantes y que la autoridad sea las bandas delincuenciales. Por eso te decía que quizás los Balcanes no sea el modelo exacto. Pero sí una especie de desintegración territorial. El modelo más exacto es el que lamentablemente vive en nuestra hermana República de México. Ocupaciones de territorio por parte de bandas criminales, paramilitares y narcotraficantes. Que inclusive se arrogan que imponen su propia legislación, su propio gobierno. No tienen legislación ni tienen gobierno. Es una ocupación caótica. Es una situación caótica donde ellos se benefician, ellos nuestros enemigos se benefician de ese caos. Y lo han tratado de hacer en diferentes lugares de Venezuela. ¿Qué hace el Estado frente a eso? El Estado va a hacer lo que está haciendo en la Cota 905, lo que hicimos en el Estado Guárico, y valga recordar que existía aquel famoso delincuente Picure, que se quería tener hasta zonas exclusivas donde no podían entrar las autoridades, y las autoridades venezolanas, el gobierno venezolano, pues desarticuló esas bandas y sigue desarticulando a la Cota 905 como tomamos el control, como hemos tomado el control y seguimos combatiendo en el estado Apure, y vamos a combatir donde se presenten estas bandas normalmente vinculadas al narcotráfico y definitivamente vinculada a esa extrema derecha venezolana, a esos partidos de extrema derecha venezolana como Primero Justicia, con sus ONG, como esa ONG Fundarredes, y como todo ese plan que está develando, y dijo nuestro presidente de Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que tiene una segunda entrega, y seguramente habrán otras entregas más a medida que se vaya obteniendo más información. Hizo una perfecta, muy oportuna y muy conveniente para nuestro pueblo de información, Jorge, y quedó que para el jueves, este venidero jueves, va a venir con más información que complementa lo que estamos haciendo el gobierno nacional. Frente a la arremetida insurreccional, la arremetida militar, el uso de ONG y de partidos políticos de ultraderecha, el Estado cuenta con sus mecanismos, con sus herramientas. Frente a la neurotización de la sociedad, ¿qué herramientas se pueden usar? Frente a la neurotización, que es un proceso permanente y que se acumula
No lo puedes resolver con contrainformación o con otros relatos, sino que se acumula en el espíritu de la sociedad. Bueno, ¿Qué cree usted? me gustaría precisar algunos términos. Esa insurrección en Venezuela no existe. En Venezuela no existe una situación insurreccional. Por Donde supuesto, existe en Colombia. Hay una tentativa. En Colombia hay una situación insurreccional y por eso fue ese fingido ataque al avión presidencial, al helicóptero presidencial, ese ataque real por ellos mismos a esa base militar norteamericana, por cierto, en Cúcuta. En Venezuela no existe esa situación, Colombia sí la tiene. Exacto. En Venezuela ellos pretenden socavar nuestra disciplina, nuestra moral, nuestra unidad a través de nuestro espíritu nacional, creando situaciones con propaganda y contrapropaganda. Esa es la función de controlar. Como esta ONG, por ejemplo. Como esta ONG. Que incita al odio. Esta ONG que hemos comentado que incita al odio entre los venezolanos, que crea noticias falsas, que trata de engañar a nuestro pueblo. Nuestros planes, en ese sentido, no los conozco. No puedo opinar de ellos, pero sí sé que estamos trabajando, como es evidente que estamos trabajando. Que ya es un trabajo en el campo de las narrativas, de las emociones. Sí se está trabajando, sé que se está trabajando, pero ¿cuáles son los planes? Pues no los conozco y además no es mi... Finalmente, almirante, ¿es posible un diálogo con los Estados Unidos para rescatar las sanas relaciones entre ambos países, para garantizar la soberanía y la independencia frente a cualquier bloque de poder internacional? ¿Es posible que pueda presentarse un diálogo con los Estados Unidos? Es posible, pero ellos van a cobrar... ¿O está descartado la posibilidad? No, no está descartado, por supuesto, y nuestro presidente Nicolás Maduro hace esfuerzos enormes, gigantes, y es necesario que se haga por las condiciones que nosotros estamos pidiendo, condiciones de igualdad, condiciones de respeto. Eso es posible, sí es posible, aunque ellos, los norteamericanos, lo harán a la conveniencia de sus planes que no van a cambiar. Sus planes es tener a Venezuela un país sometido a su gobierno. Ahora, el método que propuso Chávez es el que da resultado y por eso es que nos consideran una amenaza. Estoy hablando de Mercosur, estoy hablando del ALBA-TCP y estoy hablando de estas organizaciones multinacionales latinoamericanas y mundiales también. Sí. Ese es el método que precisamente el gobierno de Estados Unidos le teme y por eso su odio hacia el presidente Chávez. Ellos querían... Pero también en los Estados Unidos hay cambios positivos, hay cambios importantes, hay unos movimientos sociales, hay un discurso relativamente progresista en algunas autoridades. Sí pudiera cambiar y sí tiende a cambiar. Habría que apostar también. Pero la psicología del pueblo norteamericano no es precisamente ir en contra de su gobierno, a menos que sea desastres como lo de Vietnam, por ejemplo. Sí. Pero normalmente es un caso complejo. Es un caso complejo la psicología social norteamericana. Bueno, almirante Rodríguez Chacín, muchísimas gracias por este extraordinario análisis situacional. Espero que sea muy útil para los ciudadanos, los venezolanos, y que les permita entender lo que está ocurriendo en Venezuela y en América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad que me das. Primero, de aclarar la situación en Venezuela puntual, que no es un caso puntual, sino explicar un poco más la situación geopolítico de Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.